Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo libro de la Biblia y también iniciamos el Nuevo Testamento. En las Escrituras el término evangelio significa buenas nuevas, del griego evangelion, es decir, las buenas nuevas de salvación que fueron expresadas en la vida y las enseñanzas de Jesús. Por eso se le conoce como evangelio. Los antiguos escritores afirman unánimemente y consecuentemente que el autor del primero de los 4 evangelios fue Mateo el discípulo. La evidencia interna indica que el libro fue escrito por un judío convertido al cristianismo. Tal fue el caso de Mateo, allí en el capítulo 9, versículo 9 y Marcos 2:14. Por haber sido publicano antes de ser llamado al discipulado, Mateo debe haber estado acostumbrado a conservar registros, que era una cualidad de gran valor para el que escribe una narración histórica en los tiempos de Mateo, ¿no? Ahora, el contexto en el cual se mueve el Evangelio según San Mateo o la vida de Jesús es en un contexto de sumisión, o más bien el pueblo estaba subyugado bajo el imperio romano. Los judíos estaban allí dominados. Cuando el Senado romano nombró a Herodes el Grande en el año 37 al 4 a.C. como rey sobre buena parte de Palestina, la suerte de los judíos fue aún más angustiosa. Pasaron muchos momentos difíciles y de esto Dios les había advertido al pueblo. Mira que ya en el Antiguo Testamento hablamos de todas esas profecías donde Dios llamaba al pueblo para que lo buscaran, para que estuvieran cerca de Él y Él los podría proteger. Y mediante Moisés y los profetas, Dios les había advertido a su pueblo en cuanto a los sufrimientos que seguirían si seguían desobedeciendo a su voz. Por eso Dios los llamaba. Era natural que los judíos procuraran librarse entonces del yugo o del doble yugo que les imponían César y Herodes. En repetidas ocasiones surgieron caudillos que con celo mesiánico lucharon por los derechos del pueblo y para reparar las injusticias por medio de la espada, pero pues esos intentos eran fallidos. Los judíos creían de todo corazón que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento les prometían un Mesías político que libraría a Israel de la opresión extranjera y subyugaría a todas las naciones. Esta era la esperanza de ellos. Las aspiraciones entonces políticas distorsionaban de esa manera la esperanza mesiánica. Y como Jesús fue de Nazaret y no cumplió esas falsas expectativas, el orgullo nacional impide entonces que el pueblo reconozca a Dios o a Jesús como aquel de quien los profetas habían dado testimonio, por la tergiversación del ministerio que ellos tenían de Cristo Jesús. Ellos pensaron, o más bien esperaron, a un Mesías que los libraría del yugo opresor político, pero Jesús no venía a eso. Jesús venía a librarlos de la esclavitud del pecado. Y eso pasa hoy día también, querido hermano. Cuando las personas malinterpretan el concepto de Cristo en la vida de una persona, es allí donde nos chasqueamos, como pasó con el pueblo de Israel. Por ejemplo, hoy día muchos creen que al tener a Cristo en el corazón, entonces no vas a tener problemas, todo va a ser próspero, como predican algunos, y eso se llama el evangelio de la prosperidad, que con Cristo tú tendrás mucho dinero, serás exitoso en todo, no te irá mal en nada, todo será éxito. Ese es el concepto errado que hay sobre el cristianismo. Por eso cuando una persona llega con ese concepto a aceptar a Cristo Jesús y luego enfrenta un problema, en ese primer problema entonces esta persona que tenía un mal concepto de Cristo Jesús pues queda chasqueado. Ahora, no quiere decir que Cristo Jesús va a traer dolor y problemas a tu corazón. No, lo que pasa es que Cristo te va a librar de las consecuencias fatales del pecado. Y como Satanás es el interesado en que tú sufras, por eso él te hace la guerra. No es Cristo el que te trae guerra a tu corazón, no. Cristo trae una paz interior a tu vida. Pero como Satanás es el enemigo acérrimo de Dios, igualmente entonces se convierte en enemigo acérrimo de todos aquellos que aceptan a Cristo Jesús. Y cuando tú aceptas a Cristo,
pues este enemigo se levanta para hacerte la guerra. Por eso es que vas a tener dificultades, crisis, problemas, pero hay una diferencia. Mira, la persona que está sin Cristo tiene problemas también. Todos los seres humanos tienen problemas. El que está en Cristo tiene problemas. Tú dices, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los problemas en Cristo tienen solución, porque Él es la solución. Pero una persona que está sin Cristo tiene problemas y no encuentra solución. La solución que tal vez encuentre es acabar con su propia vida, pero esa no es una solución. Por eso es mejor estar cerca de Cristo Jesús. Y de esto hablan los evangelios. Ahora, el tema de cada uno de los 4 evangelios es la encarnación, la vida ejemplar, el ministerio público, la muerte vicaria, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No fue por un accidente que los 4 evangelios entonces lleguen a formar parte del sagrado canon del Nuevo Testamento, pues cada uno de ellos hace una contribución propia a la narración evangélica. Ahora, ¿por qué 4 evangelios? Solamente uno podría relatar ya, pero los 4 parecen repetidos, porque es que se necesitan varios testigos. Ya hemos leído esos textos, o Mateo va a decir más bien que en boca de 2 o 3 testigos se puede confirmar algo. Se necesitan varios. Por tal motivo, al tener estos 4 testigos, entonces indicaría que lo que están diciendo es real. Es como si 4 pintores, dice el comentario adventista, lo explica de esa manera, como si 4 pintores hiciesen un retrato de Jesús. Cada uno lo dibuja o lo pinta desde su perspectiva, pero es la misma figura. Cristo Jesús. Es lo mismo con los evangelios. Cada uno escribe desde su propia perspectiva. Cada uno de los 4 evangelistas presenta a Jesús ante sus lectores de una manera característica, según los propósitos de su propio relato evangélico. Tanto Mateo como Lucas, por ejemplo, lo presentan haciendo resaltar su papel como Hijo del Hombre. Marcos y Juan recalcan su verdadera divinidad y lo destacan como el Hijo de Dios. Mateo presenta a Jesús como hijo de Abraham, como judío y como rey. Por eso Mateo habla mucho del reino de los cielos y lo pone en contraste con el reino de las tinieblas y el reino del mal. Él habla acerca de aquel que había venido en cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Por eso es que Mateo inicia su relato con la genealogía de Jesús, porque le quiere dar relevancia a Jesús como rey, pues el rey debía tener una ascendencia judía, y eso es lo que presenta aquí Mateo en su evangelio. Lucas, por ejemplo, lo señala como el hijo de Adán. Lucas 3:38 lo dice, y por ende como salvador de toda la humanidad, dando por sentada su divinidad. Marcos entonces sencillamente declara que él es hijo de Dios, Marcos 1:1, y Juan afirma que la verdadera humanidad de Jesús de ningún motivo disminuye el hecho de que Él es divino en el sentido absoluto de la palabra. Mira que cada uno de los evangelios presenta unas perspectivas diferentes de Jesús, pero todos llegan a la misma conclusión. Hay una sincronía total en los discípulos, en los evangelistas más bien. Ninguno se contradice. Ahora, yéndonos al evangelio según San Mateo, una de las características distintivas de este evangelio es su registro íntegro de los sermones y de los otros discursos del Salvador. Mateo presenta a Cristo como el gran maestro. Su evangelio contiene 6 grandes discursos registrados ampliamente. En los otros evangelios aparecen en forma breve o no están registrados. Estos discursos son los siguientes. El primero, el Sermón del Monte, que aparece en el capítulo 5 al 7. El segundo, el discurso sobre el discipulado, que aparece en el capítulo 10. El tercer sermón es el sermón junto al mar, enteramente compuesto de parábolas, que está en el capítulo 13. El cuarto sermón, el discurso sobre la humildad y las relaciones humanas, que aparece en el capítulo 18. El quinto sermón, el discurso sobre la hipocresía, que aparece en el capítulo 23. Y el sexto sermón, el discurso sobre el regreso de Cristo, que aparece en el capítulo 24 y 25. Esto lo estaremos estudiando a lo largo de estos días que estamos en el libro o Evangelio según San Mateo. Una segunda característica importante atañe a aquellos aspectos del Evangelio que revelan claramente el tipo de público al cual se dirigía Mateo. Este público al cual le escribe Mateo parece haber estado compuesto mayormente de judíos cristianos y de judíos incrédulos.
Por tal motivo, su propósito evidente era convertir a esos últimos, o sea, a esos judíos que eran incrédulos, convertirlos a la fe en Jesús como el Mesías de la profecía y confirmar la fe de los que creían en ese Mesías. Más que a todos los otros escritores evangélicos juntos, Mateo presenta a Jesús como aquel a quien anticipaban los símbolos del Antiguo Testamento y en quien hallaron su cumplimiento. Por eso él registra bien lo que es la genealogía. Ahora, hay un tema interesante, pues estamos haciendo una introducción a los evangelios, ¿no? Y hablando de los evangelios, hay una palabra que tal vez tú la hayas escuchado y no entiendas muy bien, y es evangelios sinópticos. Es una expresión que está compuesta por dos palabras que significa ver juntos. Esos evangelios sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres evangelios que se parecen mucho en sus contenidos. Juan es diferente totalmente a estos tres. Por ejemplo, Mateo tiene 1068 versículos, Marcos tiene 661 versículos y Lucas tiene 1149 versículos. Mateo reproduce 606 de los versículos de Marcos. Lucas reproduce 320 versículos de los 661 de Marcos. De los 55 versículos de Marcos que Mateo no reproduce, Lucas reproduce 31. Así que no hay más que 24 versículos en todo Marcos que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. Por eso es que se les conoce como los evangelios sinópticos, porque son muy parecidos. Ellos reproducen mucho este material. Interesante toda esta similitud, y esto nos da a pensar que el primer evangelio fue el de Marcos, y Mateo y Lucas tratan es como de ampliar más lo que Marcos dice. Sin embargo, los tres son valiosos y cada uno nos presentan un relato de Jesús desde su propia perspectiva, desde Marcos, desde Mateo y desde Lucas, y Juan por su parte también, pero estamos hablando de los evangelios sinópticos. Ahora, todos los evangelios terminan con una concentración larga en la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Por ejemplo, Mateo 21 al 28, 8 de 28 capítulos sobre una semana. Un tercio de Mateo hablan sobre esa semana de Jesús. Marcos 11 al 16, 6 de 16 capítulos sobre una semana. Un tercio de Marcos también. Lucas del capítulo 19 al 24, 6 de los 24 capítulos sobre una semana de la vida de Jesús. Un cuarto del evangelio de Lucas. Y Juan del capítulo 12 al 20, 9 capítulos de 21 hablan sobre una semana. Casi la mitad del capítulo de Juan. Juan 13 al 19, 7 de esos 9 capítulos de un tercio de Juan en un periodo de 24 horas. Entonces, nótese bien el énfasis que ellos le hacen a la vida última de Jesús. En otras palabras, 29 de los 89 capítulos de los evangelios, un tercio de los evangelios, se enfocan en una semana de la vida de 33 años y el ministerio de 3 años de Cristo. No es de extrañar que se defina un evangelio como una narrativa de la pasión con una introducción larga. Así se llaman a los evangelios. Es interesante entonces todo lo que encontramos allí. Y vamos entonces al libro que nos corresponde leer hoy, que es el Evangelio según San Mateo, capítulo 1. En este capítulo, Mateo presenta la genealogía de Jesús desde Abraham hasta José, el padre putativo de Jesús. Esta genealogía destaca la conexión de Jesús con el pueblo judío y su lugar en la historia de la salvación. Recuerda que Mateo le habla a un pueblo judío creyente y a unos que no son creyentes, incrédulos. Y el propósito de Mateo es exaltar a Jesús como el rey de los judíos. Por eso él presenta la genealogía desde el tiempo del fin para dar a entender que Jesús es un judío. La aplicación de Mateo 1 en la vida contemporánea puede incluir reflexionar sobre nuestra propia identidad y conexión con nuestra herencia y comunidad. Reconocer la importancia de la fe y la confianza en Dios en nuestras vidas. Entender que Jesús vino a salvar a todos, independientemente de su origen o trasfondo. Él quiere salvarlos a todos. La reflexión sobre Mateo 1 puede llevarnos a preguntarnos varias cosas. Primero,
¿cómo puedo conectar mi vida con la historia más amplia de la fe? Segundo, ¿cómo puedo confiar en Dios en medio de la incertidumbre? Y tercero, ¿cómo puedo acoger y amar a los demás independientemente de sus orígenes o trasfondos? Estas preguntas podemos responderlas aquí en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. No lo vamos a leer todo porque la genealogía no es necesario. Tú puedes leerla y allí encontrarás personas que fueron débiles, que cometieron errores, pero hacen parte de la genealogía de Jesús. Aparecen unas mujeres y unas de ellas no hacen parte del pueblo de Dios, como Rahab y Ruth, mujeres paganas, pero que aceptaron la fe de Dios. Y no solamente eso, llegaron a ser parte del pueblo, sino que ahora hacen parte de la genealogía de Jesucristo. Esto es algo maravilloso y presenta la inclusión del Evangelio, que Dios incluye no solamente a los judíos, sino a todos los habitantes de todo el mundo. Todo aquel que quiera ser salvo y acepte a Cristo y renuncia a sus prácticas malas y a sus pecados, encuentra salvación en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña esta genealogía. Pero el versículo 18 en adelante ahora empieza a hablar sobre el nacimiento de Cristo Jesús como tal. Dice la Biblia, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Interesante esto. Primero, Jesús nació de una mujer imperfecta, una mujer pecadora como María. Era un ser humano y Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado. María tenía tanta necesidad de ser salvada de sus pecados como cualquier otro descendiente de Adán, como cualquier otro pecador. Romanos 3:10 y Romanos 3:23 lo registra. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y allí también incluía a María. María no es esa mediadora o esa persona sin pecado de lo cual algunas personas tienen concepto hoy. No, porque 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Ahora fue concebido del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el agente regenerador de Dios que da vida, y Él le dio vida a Jesucristo hombre. Es muy maravilloso todo esto, porque exalta y resalta la divinidad de Jesús, y también presenta a Jesús como un ser humano nacido de una mujer, que era una mujer, como lo dije, una mujer imperfecta, que cometía errores, pero que en Cristo Jesús encontró salvación. Igual que ella, nosotros también en Cristo Jesús podemos encontrar salvación. Ahora el versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. José en este momento estaba por casarse con María. Dice, él era un hombre justo. Interesante esto. Y no quería difamarla, sino que intentó dejarla secretamente. Mira, hay muchas cosas aquí respecto al nacimiento de Jesús, acerca de nacer de una mujer virgen, porque María no tuvo relaciones con José, sino después del matrimonio, y ya vamos a leer ese texto. Entonces, esto, ¿cómo es posible? Ese es el misterio de la encarnación. Recuerda que no lo entendemos, estamos hablando de Dios. Algún día comprenderemos esto cuando Dios en la eternidad nos lo explique, si así es su voluntad de explicarlo, pero ahora es imposible para nosotros, no podremos entender esto. Sin embargo, si habla de José, que era un hombre justo, dice, y al parecer José era viudo cuando se casó con María, tenía al menos otros 6 hijos. Esto lo leeremos en Mateo 12:46, en Mateo 13:55 al 56 y Marcos 6:3. Y pues deseado toda la gente también lo registra. Se mencionan 4 hermanos y un número no definido de hermanas de Jesús, ¿no? Entonces estos eran hijos de José solamente, por lo tanto eran mayores de Jesús.
Pero después del nacimiento de Jesús hay un texto muy interesante y es el versículo 25. Mateo 1 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo tira por el piso aquel concepto que tiene la Iglesia Católica de la eterna virginidad de María, que ella, después que tuvo a Jesús, siguió siendo virgen y todavía la llaman Virgen María. Esto no es correcto, porque dice el texto que José la conoció, y esa expresión conocer es la que se utiliza para la relación sexual entre el esposo y la esposa. Por tal motivo, José tuvo su relación normal porque eran casados y es lógico que como dos personas casadas tengan sus relaciones sexuales, y así lo hicieron, porque ese es lo normal, lo lógico. Y dice, pero no pasó hasta que ella tuvo a Jesús, o sea, hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, que era Jesús, el primogénito de María, porque recuerda que José ya tenía otros hijos, pues él era viudo. Mira, todos estos relatos interesantes. ¿Por qué así? ¿Por qué José? ¿Por qué María? Son preguntas que nosotros no tenemos las respuestas. Solamente debemos confiar en que todo se hizo como Dios lo quería. Y así como se hizo, entonces también pasará en nuestra vida. Todo pasa de acuerdo a la voluntad del Señor. Nosotros solamente debemos aceptar, porque dice el versículo 21 que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la misión de Cristo. Y es de lo cual hablan los evangelios, de lo cual habla el Nuevo Testamento, de lo cual habla toda la Biblia. Todas esas personas que son mencionadas allí en la genealogía de Jesús, todas ellas murieron esperando esa promesa, esperando el cumplimiento de esa promesa, que vendría el Mesías, que vendría el Salvador a librarlos de los pecados. Y María y José fueron los privilegiados de tener en su hogar al Salvador del mundo. Pero querido hermano, hoy tú y yo también podemos tener ese privilegio, invitar a Jesús no como un niño, sino como lo que es ahora nuestro Salvador, el Dios maravilloso y poderoso, nuestro Creador, nuestro sustentador. Debemos invitarlo a nuestra casa para que Él sea el huésped principal de nuestra casa, nos fortalezca, nos bendiga y nos dé su poder. Por eso, querido hermano, hazlo hoy. Entrégale tu vida a Cristo y deja que Él controle y dirija todo tu corazón y toda tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!